Bien, como les decía, las relaciones interpersonales son bien complicadas, ¿sí? Si nada menos hace rato estábamos mi hermana Luisa y yo platicando y no llegamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su manera de pensar, ¿verdad? Pero Dios dice que no importa mi manera de pensar, importa lo que Él dice. Lo que yo pienso está en segundo término, ¿verdad? Ya vimos la veces pasada nuestro lema, me gustaría mucho, por el bienestar de todas nosotras, que nos aprendiéramos de memoria Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Este capítulo, como les decía, Pablo escribió esta carta a los Efesios, los 3 primeros capítulos, tiene 6 capítulos esta carta. Los 3 primeros capítulos hablan de doctrina, todo lo que es doctrina. Y del capítulo 4, de los otros 3 capítulos que faltan, hablan de la práctica de esa doctrina, ¿sí? Por eso Pablo empieza diciendo, este es nuestro lema, ¿sí? Dice, a ver, vamos a ver. Dice, yo preso en el Señor, os ruego. ¿Ese ruego qué significa? Es un mandamiento, les ordeno, ¿sí? Os ruego que ¿qué? Que andéis. Ya vimos qué significa andar, ¿se acuerdan? ¿Qué significa andar? Caminar todos los días, ¿sí? Os ruego que andéis como es digno. ¿Qué significa que andemos como es digno? O sea, que caminemos todos los días, y esta palabra digno significa una balanza, ¿sí? Hoy venimos a ¿qué? A aprender. Y nos vamos a casa y ¿qué? Para que esté bien la balanza, vamos a practicar. Eso significa digno, como es digno. Aprendí, ahora voy y practico, porque de nada me sirve oír y luego se me sale por acá y llego a mi casa y empiezo a hacer de las mías, ¿verdad? Ok, entonces dice que andemos como es digno, ¿de qué? De nuestra vocación. ¿Qué es una vocación? Es, bueno, muchos tienen profesiones, pero no tienen vocación. ¿Sí saben a lo que me refiero? Ok. La vocación va más allá de una profesión. Es algo que se hace con pasión. Ajá. Exacto. Por eso el cristiano trabaja de gratis. Y lo hacemos con alegría, con gozo, con gratitud. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por mí, como cantamos hace ratito, ¿verdad? Entonces, eso es andar como es digno de nuestra vocación en la que fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? A ser santos, porque el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Si Él es nuestro Padre Santo, entonces Él exige a sus hijos que vivan en una continua santificación, sin la cual, dice la palabra de Dios, nadie va a ver al Señor. Si no vives en santidad, o sea, si no vivimos en santidad, dice que nunca vamos a ver a Dios. Está complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Por esta carne, que está bien, ¿qué? Viciada. También lo dice Pablo, ¿verdad? Está bien viciada ¿a qué? A hacer lo malo. Y seguimos con Efesios. ¿Qué más dice? Con toda ¿qué? Nos dice cómo. Nos dice cómo debemos andar, como es digno, ¿eh? Con toda humildad. ¿Qué significa eso? También expliqué. Humildad significa reconocer quién soy yo y quién es Dios. Reconocer que si mi hermano también fue lavado con la misma sangre de Cristo, ¿qué debo de hacer? Portarme con humildad también con Él, porque Él y yo fuimos perdonados, Él y yo pecamos, Él y yo somos iguales, ¿sí? Por eso dice, esta relación debe de ser así. Y se acuerdan que les platiqué de la anécdota de unos niños que perdieron su familia y el más chiquito quedó lisiado y su hermanita lo cargaba a diario. Y entonces le preguntó a alguien, oye, ¿te pesa? Está pesado, ¿verdad?
¿Y qué decía la niña? Es mi hermano. En otras palabras, no me pesa porque es mi hermano. Así también dice Dios, así deben de comportarse ustedes. Que si tú ves la agresión de tu hermana, está todavía en esta carne. Y todos hemos pecado, pero Dios dice que acerca del perdón. Por eso dice, pasa por alto la ofensa, que no te llegue. ¿Por qué? Porque pecamos muchas veces de palabras, de obra, etcétera, que no queremos, ¿verdad? No queremos porque sabemos que el pecado nos aleja de Dios. Pero esta carne que está viciada, ese problema tenemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a nuestros últimos días. Que llegue Cristo y dice, Él va a completar lo que nos faltó. Pero dice, nosotras, cristianas, ya no practicamos el pecado. ¿Qué significa esto? Cuando estás aprendiendo un instrumento, ¿qué haces? Practicas primero, ¿verdad? Repites. Bueno, eso significa practicar, pero ahora el pecado. El cristiano ya no practica el pecado, se le chispotea. ¿Por qué? Porque este cuerpo está viciado. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, que me lleva al pecado, que el pecado trae muerte, separación de Dios. Y él mismo se contesta, gracias doy a Jesucristo, ¿verdad? Porque ahora es por gracia, es un favor que no merezco. Y ahora quiero ser como mi Padre Celestial, Él es santo y Él dice que seamos santos como Él es santo. ¿Y qué es santo? Apartado para Él, consagrado para Él, ¿sí? ¿Y qué más dice? Con toda humildad y ¿qué? Mansedumbre. Estas dos cosas van pegaditas, humildad y mansedumbre. ¿Mansedumbre qué significa? También lo expliqué. Mansedumbre es como aquel caballo, ¿se acuerdan? Aquel caballo que era brioso, en otras palabras bien bruto, como dicen por ahí. Pero Dios empieza a adiestrarlo, ¿verdad? Dice, esa palabra en el original da esa idea de un caballo que está siendo adiestrado. Somos nosotros esos caballos que estamos siendo adiestrados. No hemos perdido el brío, sino que nos hemos sometido a nuestro amo, ¿verdad? Y por eso escuchamos la instrucción y queremos obedecer la instrucción. Porque sabemos que si rechazamos esa instrucción, rechazamos a Dios mismo. Porque Él fue el que dio la instrucción, ¿sí? Ok, entonces tiene que ir ligado la humildad, la mansedumbre, y luego dice, ¿qué más? Soportándoos. ¿Por qué? Porque es mi hermano, porque Él es igual de pecador que yo, porque los dos necesitamos de Cristo para nuestra salvación, porque fuimos lavados con la misma sangre. ¿Que comete errores? Sí, como yo también, sí. Pero para eso dice el Señor, el perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas? ¿Qué significa eso? Siempre, siempre. No es que, ay, son tantos. Entonces en el día tengo que perdonarlos. No. Se está refiriendo a que no tiene fin. Así como Dios es con nosotros y no tiene fin para perdonarnos hasta que nos muéramos, ¿verdad? Si nos arrepentimos, Él nos perdona. Y a Él no lo vamos a engañar, Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Ok. ¿Qué más dice? Soportando con los unos a los otros. Ahora, la paciencia, acuérdense, la paciencia. ¿Por qué? Porque ojalá, ¿verdad? Yo a veces cuando comparto quisiera que así rápido se convirtieran, pero pues nomás hay que meditar, ¿verdad? ¿Cuánto duré yo para que Dios me convirtiera? Porque no somos nosotros, ¿verdad? Es Dios. Dice la palabra de Dios, uno siembra. Cuando tú vas y compartes, estás poniendo la semillita en esa tierra. Y depende de la tierra si es buena o es mala, ¿verdad? Es que va a dar fruto, pero de hecho que va a salir la semillita, ¿sí? Pero dice el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Dice uno siembra, otro riega, como yo ahorita estoy regando, pero no regándola. Estoy regando, ustedes ya tienen la semilla que es Cristo, ahora yo estoy abonando y estoy regando para que aprendamos la palabra de Dios y la pongamos en práctica, ¿ok?
Bien, entonces, y bueno, nos dice el por qué. Con amor. ¿Cuál amor? Como el amor que Cristo nos dio. Es incondicional. Es un amor, ¿verdad? De que si me hizo, le hago. No. Es incondicional. ¿Sí? A pesar de que somos malos, siempre Dios nos ayuda. Siempre Dios está ahí cuando lo clamamos, ¿verdad? Ok. Y luego dice, y además es un mandamiento, ¿se acuerdan? También lo vimos. ¿Qué dijo el Señor? Amaos los unos a los otros. ¿Qué más? Como yo los he amado. Entonces, así como Él nos amó y nos perdona cada rato, también nosotros debemos amar a nuestros hermanos y perdonarnos cada rato, porque cada rato la regamos, ¿o no es cierto? Alguien me dijo a mí, ay, hermana, yo pensé que usted no pecaba. Le dije, ay, mijita, pues qué mal, ¿verdad? Si yo soy igual que tú, que estoy luchando de la misma manera. Ay, yo pensé que usted y el pastor. Le dije, no, mijita, o sea, somos humanos, todavía estamos en esta carne. Por eso dice la palabra de Dios, y esta es nuestra esperanza, que un día vamos a resucitar, ¿verdad? Y dice que estos cuerpos van a ser cambiados, que ya no vamos a tener ninguna relación con el pecado. ¿Sí? Ok. Ahora dice, ¿por qué hay que vivir así con esa humildad y esa mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor? Dice, solícitos. ¿Qué significa solícitos? Rápidos, prestos. ¿A qué? A guardar la unidad del Espíritu. Tú tienes el Espíritu de Dios, yo también lo tengo. Entonces hay que guardar esa unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Por eso Jesús oró que sean uno, Señor, así como tú y yo somos uno. Oró por nosotros, ¿verdad? Ok. Entonces, la finalidad es que guardemos la unidad del Espíritu. ¿En el qué? En el vínculo de la paz. ¿Qué significa vínculo? ¿Alguien puede explicarme? Unión es como, por ejemplo, ay, se me fue el nombre. Tu niña, Eunice. ¿Qué sientes por tu hijo? Es un vínculo, ¿verdad? Bien bonito, que ese vínculo es lo que dice Dios. Ese vínculo tenemos que tener entre hermanos. Así como en la familia también, ¿verdad? El vínculo que tenemos con nuestros hermanos carnales es bien bonito. Bueno, no sé qué tal se hayan llevado con sus hermanos, pero yo el vínculo que tengo con mis hermanos, a mí no me importa cómo son, ¿verdad? Son mis hermanos. Así también Dios dice en la iglesia, yo quiero que se miren así. Yo quiero que ustedes vivan así. ¿Por qué? Para mantener la unidad. Ustedes saben que si algo se divide, dice que una casa dividida, ¿qué? Será destruida. Será destruida. Por eso en un matrimonio, si están divididos, están acabados. ¿Sí? Siempre debe de haber unidad. Yo digo, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, dice la palabra de Dios que cuando Adán vio a su mujer, hoy se sorprendió, ¿verdad? Dijo, oh, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y sí es cierto. Ni es superior ni es menor. Es parte de. Por eso la Escritura, ¿verdad? Dice que debe de ver a su mujer con amor y la mujer respetar a su marido, porque ya no son dos, es una sola carne, ¿verdad? Entonces Dios nos sacó de ahí del huesito, de una costillita de Adán y bueno, está simbolizando el matrimonio, ¿verdad? Ok, entonces sigue. Un cuerpo, porque nada más hay un cuerpo, que es la iglesia de Dios. Un espíritu, nada más un espíritu hay, ¿sí? Y si todos tenemos esto y pertenecemos a ese cuerpo, ¿qué dice? Como fuiste también, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, o sea, un Señor es de todos, para que no nos sintamos superiores a los demás. Hay un solo Señor, una sola fe, no hay muchas fe.
La única y verdadera, la que mueve montañas, es creer en Jesucristo para tu salvación. Esa es, ¿sí? ¿Y qué dice? Y un bautismo. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, para que nadie se sienta más importante, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, ¿qué tienes tú? ¿O qué tengo yo que no tengas tú? ¿Verdad que somos iguales? La diferencia está en que Dios puso orden. Y en su iglesia puso orden, ¿verdad? Bien. Bien, hoy hablamos de un espíritu partidista que divide a la iglesia. Primera, para empezar, ¿qué significa partidismo, partido? Ajá. Cuando yo me hago aquí un partido es porque quiero dividir, ¿sí? Cuando hay un partido de fútbol, están divididos, es como una competencia, ¿verdad? Es lo que dice Dios, que en la iglesia Él no quiere competencias, porque todos somos iguales. Pertenecemos al mismo Dios, somos hijos, ¿verdad? No somos ni consentidos, porque Él no tiene consentidos, ¿verdad? Nosotros como humanos a veces tenemos consentidos malamente, ¿verdad? Como Jacob tuvo a su hijo José, ¿verdad? De consentido. Pero Dios dice que en la iglesia no quiere que seamos ni que nos sintamos mayores que los demás, ¿sí? Hay, por ejemplo, otro tipo de partido que son los políticos. ¿Cuántos tipos de partidos tenemos aquí en México? Pero se fijan, todos miran por sus intereses, ¿sí? Entonces, todo partidismo está mirando en sus intereses, en sentirse mejor, en sentirse ahora sí que superior, con poder, ¿sí? Y yo les decía la vez pasada que los corintios es una iglesia inmadura, a pesar de que Pablo escribió 3 cartas precisamente por eso. ¿Sí? La primera le llamaban la carta severa y esa carta se perdió. Y yo me pregunto, ¿por qué se perdería? No convenía, ¿verdad? Y la hicieron perdedizo. Y así se le llama la carta perdida o la carta severa. Después de esa carta escribió la primera de Corintios, que es la que vamos a ver ahora. Estaba esta iglesia tan inmadura, pero también influía mucho el lugar donde ellos vivían. Ellos vivían en una parte de Grecia y ahí estaba Corinto. Y Corinto era un lugar marítimo donde llegaban embarcaciones con mercancías y era el lugar de paso, pues, ¿verdad? Pero que era muy importante. Como por ejemplo, no sé, Cancún, podría ser, Puerto Vallarta, también, ¿verdad? Que llegan barcos con mucha gente, extranjeros que vienen a visitar el lugar. Y bueno, como es común en esos lugares, hay mucho dinero, hay mucha prostitución, hay mucha inmoralidad sexual. Entonces los que venían de visita decían, vamos a corintiar, o sea, vamos a fornicar. ¿Sí? Se dice que había un templo ahí de una diosa que era la diosa del amor. Y ese templo vivían ahí como 500 sacerdotisas dedicadas para ese ídolo, ¿verdad? Y eran prostitutas. Entonces, estas en las tardes se salían a prostituirse. Y cuando había festividades para celebrar la fiesta, esa imagen, bueno, pues ya sabrán de qué se trataba: borrachera, baile, fornicación, idolatría y todo lo más feo. ¿Sí? Entonces ellos venían con todo eso, ahora se convierten porque llega Pablo a la sinagoga compartiendo, pero él compartió también con los demás, no solamente con los de la sinagoga. Se convierten
Entonces ellos ya estaban viciados a hacer todo este tipo de cosas. A pesar de que Pablo estuvo 3 años y medio ahí con ellos, parece que no aprendieron o no entendieron el mensaje, ¿sí? Y bueno, vamos a ver este pasaje. Pero antes quiero, para que quede más claro, lo que dice el diccionario acerca del partidismo, dice que es una disputa, es una discusión, es un debate, una guerra o una batalla o un encuentro entre dos equipos, ¿sí? Y bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 1 del 10 al 11. Así empieza Pablo, ¿verdad?, que dedicó 2 capítulos completos para hablarles acerca de este partidismo que había en la iglesia, ¿sí? Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 10, 11. 1, 10 y 11. Capítulo 1. El capítulo 1, bueno, les habla, les saluda, los bendice, les dice los que son llamados a ser santos, ¿verdad? Bueno, ok. Después de eso ya entonces les empieza a hablar y les dice, el versículo 10 es capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 10. Ok. Es más rápido en el proyector, ¿verdad? ¿Ya está? Ok. Otra vez Pablo, os ruego, fíjense, os ruego, él no era autoritario, les mando, ¿verdad? No. Y era un líder espiritual. Aquí vemos la humildad de Pablo, ¿sí? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya, ¿qué? Entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Partido significa viene del griego de latín, no del griego de latín, es partiri, que significa parti, significa 2 o 3 partes o muchas partes. Y ido significa dividido. Entonces, cuando decimos partido, habla de esa división que está hablando aquí Pablo, ¿sí? Dice que haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. A ver, ¿qué dice que había entre los cristianos? ¿Y qué más? Divisiones, ¿verdad? Había divisiones. En otras palabras, había lucha, había pleito, había disputa, había conflicto. Todas estas cosas vienen relacionadas con la ambición egoísta y la lucha en el sentido más amplio. En el diccionario Strong define esta palabra contienda, que es un pleito, una rencilla entre hermanos. Había pleitos y había rencillas. Y esto ocasiona ¿qué? División. ¿Entre qué? Entre los hermanos. ¿Por qué? Por sus maneras de pensar. Por eso yo les decía, mi manera de pensar no quiere decir que sea ley. Porque yo puedo pensar, yo les decía la vez pasada, si yo a cada una les pregunto, vamos a pintar la iglesia, ¿de qué color estaría bien pintarla? ¿Qué me dirían? Una me diría, no, pues blanca porque se ve más espiritual. Otra, no, mejor amarilla porque eso es... Bueno, cada uno tendría su opinión, ¿verdad? Lo importante aquí era ponerse de acuerdo. Por eso a veces decimos mayoría de votos, ¿verdad? Porque sabemos que... ¿O qué vamos a comer para tal día? No, pues que yo esto... No, ¿verdad? Pero ese es mi pensamiento. Por eso dice el Señor que no debemos mezclar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, porque es algo muy diferente, ¿sí? Bien, entonces seguimos. La palabra de Dios dice que nos pongamos de acuerdo, que no estemos divididos, que vivamos en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera.
Esto es comportarnos como es digno. Dice Pablo, digo esto, hermanos, porque he sabido por los de la familia de Cloé que hay discordias entre ustedes. ¿Quién le avisó? No, ahí dice por los de Cloé, la familia de Cloé. Claro que fue Dios, ¿verdad? Porque Él tiene el pendiente de la iglesia. Y a veces usa, ¿a quién? A las personas, ¿verdad? Ok. A ver, vamos a ver qué es discordia. Porque esto era lo que los tenía dividido. Dice que es oposición, desaveniencia u opiniones, fíjense, u opiniones, es decir, lo que pensaba cada uno, pero no es doctrina. Y a veces confundimos los pensamientos de los seres humanos o las tradiciones que nada tienen que ver con lo de Dios o las costumbres. Más adelante vamos a ver también lo de la pañoleta y todo eso, ¿verdad? Porque también es inmadurez de la iglesia. Pero Dios no quiere que estemos inmaduros. Él quiere que crezcamos, como les dije la vez pasada. Él no quiere que nos quedemos como los arbolitos bonsai, ¿verdad? Él quiere que crezcamos y que lleguemos nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto, y ese es Cristo. ¿Cuándo vamos a llegar? Pues no, ¿verdad? Pero vamos a ir caminando por fe. Bien. Entonces, también dice otra definición. Dice que en derecho, hablando de juicios, dice, en un tribunal colegiado, falta de mayoría para votar sentencia por divisiones de pareceres, o sea, de los mismos jueces o de la misma gente que está siendo para juzgar, que obliga a repetir la vista o el fallo con mayor número de jueces para tomar una decisión correcta. Y ustedes saben, la mayoría gana, ¿verdad? Porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia opinión. Ok, entonces, pero entre cristianos dirían cualquiera, ¿verdad? Porque casi la mayoría que dicen, ay, no, es que son cristianos, piensan ver en nosotros la perfección. Y claro que estaría bien, yo no estoy diciendo que no, pero por causa de que estamos bien viciados, cuando menos acordamos ya la regamos otra vez, ¿verdad? ¿Eso agrada a Dios? No. ¿Eso me entristece? Sí. Y al Espíritu Santo también lo entristecemos, ¿verdad? Por eso Pablo escribe esta carta, porque él no quería que los corintios se quedaran inmaduros, porque al inmaduro Dios lo llama débil en la fe. Le falta conocimiento y le falta practicar ese conocimiento, ¿verdad? Bien. Al apóstol Pablo se le había informado la conducta de los cristianos, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Era chisme? No. Era para edificar y para instruir a la iglesia. Se dice que Cloé, no se sabe a ciencia cierta quién era, si era un hombre o era una mujer. Algunos estudiosos dicen que era una mujer que tenía su casa y que era la anfitriona de la iglesia. ¿La iglesia quiénes somos? Nosotros, ¿verdad? Entonces, ella era la anfitriona. Eso dicen algunos. Otros dicen que no, que Cloé era un hombre. Pero eso no es lo importante, ¿verdad? Lo importante es el mensaje que estaba dando Dios a la iglesia de Corinto, ¿sí? El chisme es un pecado que daña las relaciones, crea conflictos, destruye la confianza y se opone a los principios de amor y de edificación. La Biblia lo condena. ¿Por qué? Porque se basa en la maldad, la falta de sabiduría y la difusión de rumores que hieren, independientemente de si son verdaderos o son falsos. El chisme puede llevar a la separación de amigos y familiares. ¿No te ha pasado? Porque a mí sí. A mí sí. Y es visto como un arma del enemigo para destruir la unidad. Es obra de la carne y un pecado que ofende a Dios. ¿Por qué? Porque daña a las personas y no edifica. ¿Sí?
La palabra de Dios dice que no andemos chismeando. Sí, ahí dice en Levíticos 19:16. Vamos a ver si es cierto o son mentiras de la hermana Dolores. A ver, Levítico 19:16. No andarás, ¿qué dice? Chismeando entre tu pueblo. No contenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, yo, Dios, te estoy dando este mandamiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan de María cuando estuvo hablando de Moisés? Andaba de chismosa ahí con su hermano, hasta involucró a su hermano, Aarón. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le pasó? Terminó llena de lepra, ¿verdad? Por andar, ¿qué? Juzgando a su hermano. Era su hermano carnal, ¿verdad? Y decía, ¿cómo? Mira que nada más, pero fíjense, era porque se sentía menos. Sentía que Moisés era, el gran, y todo el mundo lo tenía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano somos así. Queremos siempre elevar al hombre, pero el Señor es el único que merece esa gloria y esa honra. De eso se trata nuestro texto que traemos ahí en el gafet. Si te glorías, dice, gloríate en el Señor. Y bueno, el Señor dice, no andes con chismes. El chisme puede venir disfrazado. Por ejemplo, te acercas con una hermanita y luego le dices, ay, fíjate, no estoy segura, pero esto. Ya le aventaste ahí toda la sopa, ¿verdad? Y no estás segura, pero ya estás, y el otro está huyendo también. Y luego después se corre el chisme y llega a la persona, y ahí es cuando dices, perdí la amistad con esa hermanita. ¿Por qué? Porque ella se molestó y a lo mejor no era tan madura que pasara por alto la ofensa, ¿verdad? Y ella sí se sintió y ahora dice, ya no vengo a la iglesia porque ahí no me aman, no hay mucho amor. El cristianismo se trata del perdón, porque nadie somos perfectos. Aún los líderes que estamos acá no somos perfectos y hablamos con mucho temor y temblor porque sabemos que también la hemos regado en eso. Sí. Solamente que Dios pone orden en la iglesia es algo diferente y a cada uno nos dio un ministerio. A uno la predicación, a otros el pastorado, a otros evangelistas, a otros maestros, ¿verdad? Y todo es ¿para qué? Para edificar a la iglesia, no para sentirnos importantes, porque aquí el importante es Dios, ¿verdad? Y era lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios. Puede surgir la soberbia y el deseo de sentirse uno superior a los demás. Por eso a veces hablamos mal del otro, porque me creo mejor que el otro, ¿verdad? Ahora sí que estamos como el fariseo, Señor, te doy gracias porque no soy como este, ¿verdad? Y el otro que era pecador, estaba, Señor, perdóname. Yo sé que soy indigno, Señor, pero perdóname. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ese se fue más justificado que el otro. El otro decía, yo diezmo, yo traigo mis ofrendas, yo vivo una vida que te agrada, Señor, yo, ¿verdad? El puro yo. ¿Eso qué es? Orgullo. Y Dios no quiere que seamos orgullosos, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que al orgulloso, ¿qué? Dios lo ve de lejos. Y a veces esto es la motivación de las divisiones, ¿sí? Dice la palabra de Dios que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, Efesios 4:29, sino la que sea buena. ¿Para qué? La necesaria edificación, a fin de dar gracia a ¿quién? A los que te oyen. Entonces, ¿tengo que andar chismeando? No, porque no soy mejor que mi hermana, ni mi hermano, ¿verdad?
Vamos a seguir con 1 Corintios 1:12. Vamos a ver en qué consistía esta división por la cual Pablo escribe esta carta. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice, quiero decir que cada uno de ustedes, le dice a los corintios, dice, yo soy de Pablo. Imagínense el cuadro, ¿no? Está toda la congregación aquí. Y que diga uno, no, yo soy del hermano Mario. Ah, no, yo soy de la hermana Dolores. Y otro, no, yo del hermano, el de la alabanza, el hermano Abraham, el hermano Dago. No, yo soy Angie, yo soy de Angie. Estaba dividido el pueblo. Bueno, ¿y por qué? Bueno, unos decían, yo soy de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se le apareció al Señor Jesús. Y luego él ha hecho un montón de iglesias y él es de los gentiles y yo soy gentil, así que yo soy de Pablo. ¿Sí? Y pareciera algo inofensivo, ¿verdad? Pero no es cierto, no es inofensivo. Y otros decían, yo soy de Apolos. ¿Por qué Apolos? Bueno, porque dice que era un erudito en hablar y compartir la palabra de Dios. Entonces decían, no, yo para mi maestro, Apolos. Y otros decían, no, yo soy de Cefas, porque Cefas anduvo siempre con el Señor Jesús, hasta le cortó la oreja a un soldado, ¿verdad? Y luego tenían sus argumentos. Así que yo soy de Cefas, además él es judío como yo. Estoy dando ejemplos, ¿verdad? No estoy diciendo que así fue, pero si había un partidismo era por algo. Y otros decían, no, yo soy de Cristo, a mí no me gobierna ningún pastor. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Yo soy cristiano y aunque no vaya a la iglesia, yo soy cristiano. Y a mí nadie me manda. Y Pablo tuvo que escribirles así. En este momento había 4 partidos que contendían por cuál era el mejor. Y se acuerdan también con el Señor Jesús antes de partir. Antes de ser crucificado también los discípulos estaban peleando. Y uno de plano bien atrevido y la mamá, ¿verdad? Fue y le dijo, Señor, que uno se siente a la derecha de mis hijos y el otro a la izquierda. Fíjense, ¿qué estaba pensando esta persona? En la autoridad, en el poder, en que mis hijos, ¿verdad? Van a estar allí rozándose con el Señor. Y los otros no hablaban, pero estaban acá dentro de ellos peleándose, enojados. Mira estos que atrevidos, pero dentro de su corazón también había lo mismo. Por eso el ser humano somos muy dados a eso. Dice la palabra de Dios, amaron más a lo creado que al creador. Por eso las imágenes, por eso nuestros ídolos, ¿verdad? Porque no solamente ídolo es una imagen, sino a quién tengo en mi corazón que tiene el primer lugar en mi vida. ¿Mis hijos? ¿Mi esposo? ¿Mi casa? ¿Mi carro? Tenemos que tener cuidado con todo esto. Pablo decía así. Estos 4 partidos dividían a la iglesia. Y Pablo los confronta. Allí en 1 Corintios 1:13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? A ver, la misma pregunta les hago. ¿Acaso está dividido Cristo? No, díganlo con seguridad. No está dividido. ¿Fue crucificado Pablo? O sea, ¿fue crucificada la hermana Dolores por ustedes? Y aunque fuera así, yo tomó ese pecado. Jesús no pecó, por eso valió. ¿Verdad? Y le hace otra pregunta. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cuando fuiste bautizada, ¿en qué nombre te bautizaron? Dice en Mateo 28, 19 y 20. Les dice a sus discípulos después de que resucitó el Señor Jesús y les dio instrucciones y les dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, tenemos que ser bautizados ¿en qué? En el nombre de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es Cristo.
Ahí hay otra división entre doctrinas, ¿no? Uno dice, no, que tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, si no, no es válido. ¿Qué te pasa? ¿Que Jesús y Cristo y el Espíritu Santo no es el mismo? Entonces, ¿por qué la división? Por eso dice Pablo, a ver, ¿acaso nosotros hemos muerto por ustedes? ¿Y fueron bautizados en mi nombre? No, fueron bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es un solo Dios. Y sigue hablando. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 4. Versículo del 1 al 7. Es capítulo 4 ahora sí. Del 1 al 7. Dice así. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Cefas? ¿Quién era Apolos? ¿Eran qué? Servidores. ¿De quién? De Cristo. Eso es lo que somos nosotros, servidores. Yo una vez dije en la congregación, yo soy la chacha del Señor. ¿Sí? Soy la chacha del Señor. Y una hermanita me dijo, hermana, ¿por qué se dice así tan feo? Le dije, porque soy la chacha del Señor. Y bendito Dios que me concede ese privilegio. ¿Verdad? No soy la chacha de, por decir un nombre, Vicente Fernández, ¿verdad? Porque me acuerdo que una vez le hicimos un evento, yo hacía taquizas. Y fui al evento y llegó él y nos saludó de beso y todo, y muy amable y todo. Pero y ya me dio el depósito y cuando fuimos a hacerle el evento, teníamos más eventos. Todas las empleadas querían irse conmigo porque yo iba a ir con Vicente Fernández. Háganme el favor. Eran las chachas. Pero querían estar ahí. Por eso yo digo, ¿cómo no voy a querer estar con el Señor? Que mayores que cualquiera de aquí del mundo, ¿verdad? Y agradecida que el Señor me haya tomado por digna, dice Pablo, ¿verdad? Gracias a Dios por su amor infinito. Y sigue hablando. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En esto es en lo que debemos preocuparnos los que predicamos, los que servimos, en ser hallados fieles. ¿A quién? A Dios, no a las personas. Aquí somos servidores de Dios. Por eso a veces no entienden lo que es servir al Señor. ¿Por qué? Porque ahí se ve la inmadurez. Si no entiendo, pues ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a tener esa pasión, esa vocación? Si no entiendo que Cristo dio su vida por mí y que yo aquí en este mundo voy de paso. Y que para mí en lo personal, era mejor estar como decía uno de los siervos de Dios, estar en la casa del Señor, que 1000 fuera de aquí. Y yo recuerdo que tenía la necesidad de trabajar. Y yo hacía taquizas, y gracias a Dios me iba muy bien. Pero yo siempre les decía, primero, si es en domingo, que sea de las 4 en adelante, yo te hago el evento a donde quieras. O el sábado, que sea de la tarde a la hora que sea. Pero esos 2 días para mí eran sagrados. ¿Y tenía necesidad? Sí, tenía necesidad. Pero Dios en su infinita misericordia, no hombre, me da unos eventos que me dejaba buena lana. ¿Sí? Y me acuerdo que una vez mi ambición, dije yo, hoy me voy a ir en domingo a hacer el evento, y que me fui. Cuando me fui iba con un dolor en mi corazón. Y clarito oí una voz que me dijo, mira, dejaste el oro por la plata. ¿Por irme a sacar dinero? ¿Conocí a Dios mi necesidad? Claro que sí. ¿Y Dios me lo iba a suplir? Sí. Pero aprendí
Y desde entonces dije, no más. Tenía mi negocio, personas que están aquí me conocen, y si había alguna hermana que venía a pedirme consejo o algo, ¿saben qué hacía? Cerraba mi negocio y me sentaba a compartirles. Se iba ella, cualquiera diría, ay, ahorita es la hora de la... Y sí, llegaba la mera hora de la gente. Se iba la persona, abría mi negocio y agárrate, porque se venía así de gente. Lo digo como testimonio. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos bendice. Pero cuando dejamos lo esencial, que es la palabra de Dios, que es aprender y es vivir la palabra de Dios, por las cosas materiales que al rato ya no son nada. Me acuerdo de recién convertida, cada rato tenía yo problemas con mi esposo. Como yo creo la mayoría, ¿verdad? ¿Tenemos problemas con los esposos? Sí. Aunque seamos cristianos, sí. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esta carne. Todavía no somos ni querubinas, ni ellos tampoco querubines. Y me acuerdo que yo decía, pero me voy a ir. Y me voy a llevar todos los muebles. Fíjense en mi mentalidad, ¿no? Que se quede sin nada. Me voy y lo dejo. Pasó el tiempo y ni me fui ni nada. ¿Verdad? Lo hacía por enojo, pero en mi corazón sí estaba el deseo. Soy sincera porque Dios me conoce. Pasaron los años y un día me senté en uno de esos sillones y luego dije, oh Dios, ¿y estos eran los sillones que yo me quería llevar? Ya están todos descarcanchados. Pero ¿se fijan cómo es el maligno? Pero es mentiroso, es mentiroso. Por eso dice la palabra de Dios, no te dejes engañar. Porque el diablo viene y pone pensamientos. Y quiere tener siempre división, y más en el matrimonio. Siempre quiere dividir el matrimonio. Por eso está lo de la liberación de la mujer, ¿verdad? Porque quiere ser igual. Y es una competencia que divide. Y si ves al hombre que es medio así, que no quiere trabajar, y tú le echas todas las ganas, ¿y por qué crees que es? Para demostrarle que sí puedo. ¿Ah? ¿Y qué puedes? Hasta descuidar las cosas de Dios, ¿verdad? Por estar trabajando y ganando dinero. Esa es la verdad. Y yo se lo digo no por ofender a nadie. Por mi propia experiencia. ¿Valió la pena? No valió la pena. Vale la pena mejor servir al Señor. ¿Por qué? Porque un día nos vamos a ir de aquí, de esta tierra. Aquí vamos de paso. Por eso nosotros debemos poner nuestra mirada en el Señor. Que Dios proveerá. Dios es fiel, hermanas. Él dice, busca primero ¿qué? Mi reino y mi justicia. ¿Y qué más? Todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Pues todo. Entonces, ¿tenemos de qué preocuparnos? No, más que de servir al Señor, llenarme de su palabra, practicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no haya divisiones. Deja al esposo que salga a trabajar. Porque la palabra de Dios dice así. Él es el proveedor y tú eres la administradora. Que te llevó 20 pesos, ¿qué tienes que hacer? Multiplicarlos. De cada día me toca de tanto. Entonces yo sabré cómo le hago. Y Dios te va a dar la sabiduría. Si se la pides. Si no se la pides, no. ¿Verdad? Pero Dios es bueno y Él es fiel y es verdadero. Por eso no podemos ver el poder de Dios, porque no le creemos a Dios. Porque si le creyéramos, Él dice, busca mi reino y mi justicia. ¿Qué es mi reino? Que Él gobierne mi vida. Que Él me da la instrucción y yo vivo como es digno, como dice la balanza. Conocimiento, práctica, para que sea la balanza bien, para vivir como es digno del Señor. Bien, entonces continuamos. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal alguno, ni aún yo me juzgo a mí mismo, dice Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzgues
nada antes de tiempo. Estamos hablando de la murmurar, ¿verdad? O de chisme. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza, ¿pero de quién? De Dios. Dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí en Apolos, que era por el que estaban peleándose, ¿verdad? Por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Esta palabra de envanecerse, ¿qué significa? Orgullo, sentirte mejor que el otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que no te enaltezcas, ¿verdad? Diciendo yo soy de Pablo, yo soy de fulano, yo soy de perengano. No, eres de Cristo. Y como Cristo dice, sométete a tus autoridades, tengo que someterme ¿a quién? A mis autoridades. No porque sea mayor, sino en el orden que Dios dio, ¿verdad? Porque Él puso orden en la iglesia. ¿Para qué? Para edificarla, para que crezca, para que madure y enseñe a otros. ¿Sí? Bien. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, hablando de los ministros, de los servidores. ¿Cuál es su papel o nuestro papel? Los que enseñamos, los que hablamos de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué? En justicia. ¿A fin qué? A fin de que el hombre de Dios, ¿ustedes son mujeres de Dios? Ok, eso es lo que Dios quiere. ¿Sea qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es lo que estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? Porque yo sé que no hemos llegado a una madurez como la que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Como a los corintios también les dijo Pablo. Yo quisiera darles un bistezote bien rico, nutritivo, ¿verdad? Pero tengo que hablarles como bebés. ¿Por qué? Porque no son capaces todavía de recibir todo esto. Y luego el Señor Jesús, Dios se queja, ¿verdad? Y dice, aunque ustedes me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. O sea, enaltecemos más a lo creado que al Creador, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice mismo Pablo, el que se gloríe, o sea, gloriarse quiere decir engrandecer a Dios, alabar a Dios, darle el honor que Él merece, ¿verdad? No lo merece Pablo, no lo merezco yo, no lo merece nadie más que el Señor, porque Él fue el que dio su vida por nosotros. Dice ahí mismo en Oseas 11:7, que es lo que acabamos, no lo vamos a ver nada más. Les digo que dice así, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Así que si alguno se enaltece o se gloríese en el Señor, de que Él vino y dio su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, dice en 2 de Corintios, vamos, 10:17, ahora sí. 2 de Corintios 10:17 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Sí? Entonces, ¿la alabanza de quién la vamos a recibir? De Dios. ¿Por qué? Porque Él va a decir, oh, buen siervo fiel, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Pero aquí en la tierra nosotros no tenemos que gloriarnos más que en Jesús.
Y tenemos que tener nuestra mirada puesta siempre en Jesús, ¿verdad? Entonces, Pablo lo había entendido muy bien. Por ejemplo, si Pablo supiera ahorita, en la actualidad, pero como no es Dios, él no sabe, ¿verdad? Pero si supiera que muchos tienen su imagen de Pablo y le piden y le ruegan y le suplican, le daría el patatús. Igual la Virgen María, ¿verdad? También le daría el patatús. Porque ella misma dijo, hagan lo que Él les diga. Jesús, hablando de Jesús. Porque ella dijo, Señor, ándale Jesús, me imagino con la confianza que era su hijo. Falta vino y yo sé que tú puedes hacer milagros. Dales el vino. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Mujer, todavía no es mi hora. Pero hizo lo que le pidió su madre, ¿verdad? Como haría por cualquiera uno de nosotros, si le pides, ¿verdad? Y hizo el milagro. Y ya María entendió y por eso le dijo, hagan todo lo que Él les diga. Si crees en María, haz todo lo que ella dijo. Dijo que creyeras en Jesús. Y eso es alabar a Dios, es glorificar a Dios, es exaltar a Dios. Es honrar a Dios, es poner toda la confianza en Él y actuar de manera que honre su gloria. Eso es andar como es digno. Pablo también, cuando estuvo aquí en la tierra, quisieron hacer eso unas personas. Y vamos a ver el libro de Hechos. Déjame ver, se me perdió la cita. Hechos 14. Llega Pablo a un lugar, porque si saben, pues él fundó varias iglesias y escribió más cartas que ninguno de los demás, no porque fuera mayor, él mismo lo dice, ¿verdad? Sino fue porque la gracia de Dios estaba con él, porque Dios lo apartó precisamente para eso. Por eso dice él que él honró el ministerio que Dios le dio, o sea, el servicio que Dios le mandó, que era predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y principalmente ¿a quién? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, que no somos judíos, ¿verdad? Ok, en Hechos 14, del 8 al 20, vamos a ver. Fíjense bien, si haces lo correcto, a lo mejor te pasa lo mismo que le pasó a él. Fíjense, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Era un viaje misionero que estaba haciendo Pablo, iba acompañado con Bernabé. Y llegaron a este lugar, a Listra. Y dice que estaba un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Nació así. Oyó hablar a Pablo. O sea, Pablo estaba predicando y él estaba atento. El cual, dice, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, ¿qué creen? Alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter. ¿Se fijan? Los dioses de falsos. Y a Pablo lo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, ahí había una iglesia pagana, donde adoraban a Júpiter, dice que llegó, dice, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo ¿qué? Toros, ¿y qué más? Y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre, ¿quería qué? Ofrecer sacrificios. ¿A quién? A los hermanos.
a Pablo y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles, ¿qué hicieron? Ay, sí, que sí. Hey. ¿Eso hicieron? No. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos de estas vanidades, que se conviertan al Dios vivo. O sea, de esto queremos sacarlos, de que no exalten al hombre. Él es el que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo. O sea, no porque no adoran a Dios, Dios permanece fiel. Y dice que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y fíjense lo que hizo la gente. Versículo 6. Habiéndolo sabido, el 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, ¿ay, dónde me quedé? 16. Ok. Dice: del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Fíjense, esa misma multitud que los quería adorar y les quería hacer sacrificios, dice, y habiendo ¿qué? Apedreado a Pablo. Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Fíjense, aquellos que lo querían adorar, ¿ahora qué? Lo mataron. Para ellos lo mataron. Por eso ya lo dejaron ahí. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Si Pablo hubiera querido que lo adoraran, era el momento, ¿verdad? Pero él había entendido, él ya había madurado. Por eso ahora enseñaba a los demás. Porque inclusive él dice, ¿verdad? Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que ya soy un hombre, es como en lo natural. Si nosotros no crecemos espiritualmente, nos vamos a quedar niños. Y el niño siempre depende de, y es fácil para engañar. Por eso dice el Señor que no permitamos eso. Él quiere que crezcamos, quiere que sigamos adelante. Pablo ya había pasado por esa etapa. Primera de Corintios, capítulo 13, 11, es lo que dice él mismo. Primera de Corintios 13, 11. Es lo que les acabo de decir. Pero bueno, para que ustedes lo verifiquen. ¿Qué dice? Cuando yo era ¿qué? Niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, ya había dejado lo que era de niño. Cuando todavía no se convertía, ¿qué hacía? Mataba a los cristianos. Había un pleito con los cristianos. ¿Por qué? Porque era un niño, no había entendido. Así los corintios no habían entendido que no tenía que haber divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque fuimos creados, dice la palabra de Dios, para alabanza y gloria, pero de Dios, ¿verdad? Los ministros y los dones que tienen los ministros son para edificar a la iglesia de Dios. Por eso no debemos perder nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Y debemos estudiar la palabra, porque los que estamos acá a veces también nos equivocamos. Y si ustedes se comen todo, hay que pasar todo por la coladera, que es la palabra de Dios. Sí, eso dice aquí, pero no lo que yo pienso, lo que dice aquí. Y estudio y ahondo en la palabra. ¿Para qué?
para que Dios me muestre la verdad. ¿Sí? Porque yo he conocido pastores que son autoritarios. Hay dos extremos. Casi siempre el ser humano somos muy extremistas. ¿Sí? Nos vamos a un extremo o al otro. Pero Dios dice que tenemos que tener una balanza. ¿Sí? Conocí pastores que casi querían que les besara la mano. Y si llegaba el pastor, corre el pastor primero, todo esto, corre el pastor. Yo no digo que sea malo, sí, pero no para engrandecer. ¿Sabes por qué? Porque si también uno es un ser humano como ustedes. ¿Y quién se siente mal que lo traten bien? A ver, nadie. Dice uno, ay, qué padre, como que sí, ¿verdad? Igual cuando predica uno y que van y te dicen, ay, qué bien predicó. ¿Sabes que eso le hace daño? Yo lo digo por mí. Yo soy más débil. Llegan y me dicen, ay, hermana, qué bueno estuvo. Y yo siempre digo, el Señor, el Señor, el Señor, porque la gloria es ¿para quién? Para el Señor. ¿Sí? Pero a veces echamos a perder también a los pastores. Y luego se va al otro extremo. Llega el pastor y como si no llegara nadie, ¿verdad? Ni siquiera el saludo a veces. O a veces te sientes porque no te saludó. Pero luego, ¿por qué tú no te levantas y saludas? ¿Verdad? El Señor dice que la unidad. Y yo recuerdo, no sé si ya les he contado, pero en una iglesia donde yo estuve, el pastor se sostenía, porque es bíblico, ¿verdad? Que el que vive del evangelio coma del evangelio. Ellos tienen necesidad porque también tienen una familia. Este hermanito tenía su familia. Y en esa iglesia se acostumbraba que todos los diezmos eran para el pastor y las ofrendas eran para las necesidades de la iglesia. Que el jabón, que el agua, todo, ustedes saben. Y pues, ¿qué creen? Que los hermanitos, como no había cosas que no le gustaban del pastor, ¿saben qué hacían? Lo castigaron. ¿Quiénes somos para castigar a quién? Y no daban diezmos. Y el pastor, ¿sabe qué? Tuvo que salir a trabajar. Qué triste, ¿verdad? Es eso. Cuando sabemos que ellos dedican todo su tiempo, todo su esfuerzo, inclusive dejan las cosas del mundo o lo que ellos tenían planeado, sus deseos, sus anhelos, y lo hacen con alegría. ¿Por qué? Porque han creído en el Señor Jesús. ¿Y todavía la iglesia hace eso? Total, que al final el hermano estuvo orando y todo, y iba, trabajaba, venía el pobre todo, porque no sabía hacer otra cosa. Se fue a trabajar de albañil, de ayudante de albañil. El pobre venía bien cansado, a las 6 de la tarde, a las 7 estaba el servicio, llegaba, se bañaba. ¿Ustedes creen que tenía tiempo para estudiar? Y entonces él se sintió muy agobiado y se ponía a orar. Ahí en el púlpito había una, ¿cómo se llama? Algo en alto. Y le decían el altar, ¿verdad? Y ahí se puso a orar y estuvo orando. ¿Saben qué? Ahí le dio un infarto al hermano. Yo digo que le faltó un poquito confiar más en el Señor. La palabra de Dios dice que si tuviéramos tantita fe, como el grano de mostaza. Yo sé que Dios es fiel, pero yo pienso que le faltó, se sintió tan dolido con todos sus hermanos, que no era justo lo que le estaban haciendo. Y hay otros pastores, ¿verdad?, que lo hacen por ganancias. Yo doy gracias a Dios y bendigo a nuestro hermano pastor, y no porque esté aquí su familia. Pero él ni un 5 quiere. Y así era Pablo. Dice que él trabajaba haciendo tiendas para ayudar a los hermanos, para no poner tropiezo al evangelio. Yo alabo a Dios por eso, porque Dios levanta hombres y mujeres así, que dan su vida por el evangelio. ¿Por qué? Porque han creído, porque nadie hace algo si no cree. Diría, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí, yo estaría haciendo ahorita dinero allá y traería mucho acá, ¿verdad? Y sí, es cierto.
Yo les he comentado también. Yo tenía la iglesia y yo decía, necesito prepararme más. ¿Por qué? Porque yo necesito darle a la congregación y yo necesito crecer más para poder dar. Y empecé a buscar ayuda, ¿verdad? Y como no pertenecía a ninguna iglesia, porque esto surgió porque Dios lo quiso. Empecé con Ceci, ¿te acuerdas, Ceci? Y al rato ya se juntaron más, y al rato más, y al rato más. Éramos 50. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Me asusté. Y empecé a buscar. Y en una iglesia, no, pues que te cuesta el material, quién sabe cuánto dineral. Yo no tenía. Y empecé en otro lado, hasta que un día Marta, la hermanita Marta, me dijo, hermana, en casa de oración no te cobran ni un 5. Dije, ¿estás segura? Sí. Dame los datos, ¿dónde es? Y anda, que yo ya conocí al hermano Chuy. Y que voy. Y yo poniéndome mis moños todavía, porque como había habido una división ya en la iglesia aquí, de un fulano que vino y se dijo llamar que era pastor, y yo bien creída, pues lo dejé, que predicara. Y lo que predicaba era puro dinero. Y quería sacarle a los hermanos dinero. Yo nunca levanté ofrenda. Ceci está como testigo. Yo lo que quería era que escucharan la palabra de Dios. Es más, yo les disparaba el cafecito y el panecito. ¿Por qué? Porque yo había recibido la salvación gratis, un regalo de Dios. Y yo quería que todos conocieran de la palabra de Dios. Y este fulano llegó, entonces yo dije, bueno, él está como pastor, yo me llevo a los niños y me descuidé la iglesia. Pero ya me dice Ceci, yo no tenía dinero y me puse a vender jugos allá afuera. Y ya me dice Ceci, pero si te ayuda la iglesia. Le dije, no, Ceci, no me ayuda. Pues dice el pastor, dice que te da a ti para la luz. No, le dije, a mí no me da nada. Y entonces me enteré que él pedía dinero, ¿sí? Él pedía ofrendas. Entonces hasta le dijo a Ceci, ¿qué te dijo de tu casa? De tu carro. ¿Cómo ven? A mí así me dijeron también en una iglesia. Me acuerdo que compré 2 camionetas y me dice el pastor, oiga hermana, pues ¿luego qué? ¿Su pastor? Dele una camioneta. O sea, él estaba hablando por sí mismo. Entonces le dije, el Señor dice que me dé su camioneta. Le dije, ok, deje que el Señor me diga a mí también, ¿verdad? Sí, pues sí, tiene que ser las 2 partes, ¿o no? Cuando Dios mandó a Silas con Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús, a los 2 los puso de acuerdo, ¿o no? A uno le dijo, va a venir uno, ¿verdad? Y te va a hablar, escúchalo. Y al otro estaba ya orando en la azotea, le dijo, ahora ve. Así que tienen que estar de acuerdo los 2. Y en otra ocasión me dijeron, no, hermana, que un varón, hermana, el Señor me dijo que me casara con usted. Hermano, está bien, le dije, nomás déjeme preguntarle yo, ¿verdad? Y ya depende de lo que me diga. Hermanos, hay que ser sabios. Por eso hay que escudriñar la palabra, para que nadie nos engañe. Es lo que Dios quiere, que seamos maduros. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para toda buena obra. Dios quiere que el evangelio se extienda, pero ¿qué estamos haciendo nosotras? Nomás casa, trabajo, venimos a la iglesia, pum, pum, es todo. No, hermanos, esto es más allá. Pero tienes que creerle a Dios, porque si tú no le crees, cierras toda bendición. El Señor mismo lo dice, ¿no? El que se acerca a mí tiene que creer que yo existo y que premio. Entonces, ¿queremos conocer el poder de Dios? Pues déjate llevar por el Espíritu Santo, con esa mansedumbre como el caballito que está adiestrado, ¿verdad? Como hace el que lo está adiestrando, lo hace para acá y se va para allá, lo hace para acá, se va para acá. Así el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, todo el que es guiado por el Espíritu Santo. Dios le dice, haz esto y lo hace esto.
ahorita me acordé de una anécdota, esto yo no lo vi, me lo platicaron, que había un muchacho que estaba en un puente y se iba a aventar del puente. Y estaba él muy triste, de tal manera que se quería matar. Y entonces él empezó a decir, Dios, yo no sé si tú existes, pero si tú existes, permite que alguien venga aquí y se ponga de cabeza. Eso era algo ilógico, ¿verdad? Que se ponga de cabeza. O sea, y sabes qué, había uno que estaba orando y el Señor le dijo, vete al puente fulano y ahí va a estar uno que trae una blusa, una camisa fulana y te pones ahí de cabeza. Se convirtió. Pero es cuando te dejas guiar por el Espíritu. Si no te dejas guiar por el Espíritu, nada va a pasar. Ni en el ministerio, ni en tu vida. ¿Por qué tenemos tantos fracasos, hermanos? Porque no confiamos en el Señor. Pero Él dice, confía de todo tu corazón. ¿Qué nos falta? Porque hemos visto la gloria de Dios, ¿o no? En nuestras vidas lo hemos visto. Ya no somos los mismos de antes. Pero ¿qué más nos falta? Más fe, obediencia. La fe trae obediencia. Es para que pensemos, hermanos. Hay que vivir como es digno de nuestra vocación, en la cual el Señor nos llamó. Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos los unos a los otros en el amor. Solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Con este pensamiento, hermanas, quiero que vayan a casa. Y como les digo, ahorita recibimos la mitad, el conocimiento. Ahora falta la otra mitad, la práctica. ¿A cuántas personas les has compartido? La palabra de Dios dice, si no llevas fruto, y no está hablando nada más de ir a compartir, habla también de nuestra vida cotidiana, de andar como es digno de nuestra vocación. Hay que compartir, hay que hablar. Muchos se van al infierno, ¿por qué? Porque no conocen la verdad. Hay que hablar la verdad. Cristo es la verdad, Él mismo lo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, no hay otro camino. Entonces hay que hablar, hay que compartir, porque el tiempo se acerca, hermanos, ya está cerca, ya no tarda el Señor en venir. Pongámonos a trabajar, hablemos de la palabra de Dios, sembrar, ¿sí? Como Pablo sembró todas esas iglesias, la palabra de Dios, pero luego vino Apolos, ¿verdad? Y él empezó a edificar, él empezó a regar aquellas plantitas. ¿Para qué? Para que crecieran y llegaran a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra mirada, ¿verdad? Que no dejemos de mirar a Jesús, porque Él fue el que nos salvó. Y nadie merece la gloria como la del Señor. ¿Amamos a nuestros hermanos? Sí. ¿Respetamos a nuestros hermanos? Sí. ¿Respetamos a nuestros pastores? Sí. ¿Los amamos? Sí. Pero no los debemos exaltar más que a Dios. ¿Honramos a nuestros hermanos? Sí. Porque ellos también fueron rescatados por la misma sangre de Jesús, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios y vamos a exaltar su nombre, ¿verdad? Oremos. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, porque tú nos salvaste, nos rescataste, Señor, de la vida que vivíamos antes, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, a tus promesas, y tú permitiste, Señor, que todo esto quedara escrito para enseñarnos, para capacitarnos, Señor, para hacer buenas obras, las que a ti te agradan, mi Señor, para honrarte a ti por sobre todas las cosas, así como aquellos discípulos, Señor, que los encarcelaron y les dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús, pero ellos dijeron con toda seguridad que era más importante honrar y obedecerte a ti que a los hombres. Señor, ayúdanos a esta iglesia, Señor, para honrarte a ti
y en todos los ministerios, Señor, bendícenos para que podamos ser de bendición para toda la iglesia, Padre bueno. Guíanos con tu Espíritu Santo y permite, mi Dios, que cada uno en el orden que tú has puesto, Señor, nos honremos, nos respetemos, Señor, y podamos vivir una vida en unidad como quiere, como dice tu palabra, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con ese vínculo de paz, Señor. Ayúdanos para que la paz, tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no nos dio, Señor, ayúdanos a vivir en unidad, porque tenemos el mismo espíritu y fuimos lavados por la misma sangre de tu Hijo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos concedes de estar aquí. Y queremos obedecerte, Señor. Queremos andar como es digno de ti, Señor. Ayúdanos. Nosotros pondremos nuestra parte, porque tú nos dices ahí que andemos. No dice que tú vas a hacer que andemos, Señor. Sí nos llamaste tú, pero tú nos llamas a una vida de santidad, Padre. Ayúdanos para poder vivir esa vida de santidad que a ti te agrada, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amén.